Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio Live, tu canal de misterios, enigmas, reflexiones y un buen café o té para disfrutar sobre estas. Hoy vamos a lanzar una cuestión interesantísima sobre las culturas antiguas, concretamente sobre la cultura sumeria. Mucho se ha escrito sobre los sumerios, también sobre sus dioses, los Anunnaki. Parece que existe un paralelismo extraño en algunos pasajes de sus escrituras, en esas tablillas sumerias de arcilla, con la idea de que esos dioses parecían seres extraterrestres con tecnología. Siempre se ha hablado de que, pues eso mismo, que descendieron de los cielos una civilización muy avanzada y que el pueblo antiguo de los sumerios pensó que eran dioses, pero realmente eran extraterrestres. Ahora bien, ¿estamos seguros de que esto fue así? Hay diferentes cuestiones que nos van a dar mucho que pensar al respecto. Por ejemplo, y la primera de ellas sería, ¿los sumerios tuvieron contacto con los dioses o son tradiciones ancestrales que dejaron escritas y también pasaron de tradición oral? ¿Tuvieron contacto directo todos los sumerios o los primeros sumerios, los que fundaron las historias? Es una gran diferencia, porque la gente piensa que los sumerios y los Anunnaki vivían constantemente entre ellos y comían y morían juntos. Que sí que hay referencias sobre esto, eso es verdad, pero no es así del todo. Veréis. La cultura sumeria y la cultura acadia son muy diferentes y tienen aspectos contrarios. La acadia absorbió la cultura sumeria porque los sumerios de repente desaparecieron, entraron en un declive brutal y se extinguieron. No utilizando bien esa palabra, pero desaparecieron, dejando una escritura muy difícil de entender, unos mitos y leyendas incomprensibles, y tecnología a su manera, pero eran increíblemente avanzados para su época. De hecho, los acadios se encontraron con una escritura cuneiforme tan difícil que ellos la hicieron más fácil, porque no la entendían del todo. Absorbieron sus mitos y leyendas y los cambiaron. Y aquí está la gran cuestión. En la cultura sumeria los dioses eran más presentes, eran más similares a un ser humano, porque morían, tenían miedo, comían junto al pueblo, pero en la Acadia no. Los dioses no se hacían presentes y si lo hacían eran en pocas ocasiones y se representaban metafóricamente como entes cercanos a lo invisible, como energías o fuerzas que operaban por encima de la comprensión humana. Esa diferenciación es muy grande entre un pueblo y otro. Uno lo convirtió en metáfora, en leyenda, y otro lo tenía más presente. Según mi opinión personal, creo que el primer asentamiento de los sumerios, la proto-Sumeria anterior a los sumerios, el asentamiento de Obeit Ubaid, donde se encontraron las primeras estatuillas, las primeras estatuas con representación de los Anunnaki, creo que ahí sí que hubo un contacto con estos seres. Pero fueron contactos muy escasos. Se cortaron y ya cuando nació Sumeria ya no habían tantos de estos contactos. Creo que fue antes de Sumeria cuando estos dioses o seres avanzados bajaron a la tierra. Se crearon leyendas que pasaron al pueblo sumerio, a los acadios, a los babilónicos, a los hititas y más allá. Pero solo hubo un contacto que luego se convirtió en metáfora, en leyenda, en energías y que trascendió a otras culturas. Por ejemplo, en la nórdica Thor era el rayo, y cuando veían el rayo, pues para ellos era Thor con su furia, pero era una metáfora de los elementos naturales que no se comprendían,
porque no había una ciencia para comprenderlo, o al menos como la nuestra, porque ellos también eran científicos, no lo olvidemos. Por lo tanto, y otra cosa, que no se me olvide, esto se refuerza con la representación de los dioses, que primero era reptiliana en la protosumeria, y luego eran de seres con aspecto de hombre, barbudos, muy grandes, gigantes. Esto es así porque se idealizó la idea de los dioses, se volvió antropocentrista, porque como no los veían, lo representaban como seres humanos. Claro, los primeros que vieron a estos seres, en la protosumeria, los representaron como reptiles. Y así funciona en otras culturas alejadas, pero en la fuente, en los primeros inicios de la cultura, que también los representan como serpientes. Aquí entraría la cultura de los dioses serpiente, que siempre es los inicios de la cultura y luego se deforma con el paso del tiempo y se añaden elementos de las leyendas y los mitos. Por eso es tan importante la fuente de estos mitos y leyendas de las culturas antiguas. La fuente es lo más cercano a una realidad que, en teoría, vieron. Porque, hipotéticamente, si pensamos que bajaron e infundieron conocimiento al hombre, le enseñaron a edificar, a construir, a alinear sus construcciones con unos astros que no podían ver, por ejemplo la cultura Dogon con Sirio A y Sirio B, imposible de que lo conocieran, pero sus relatos hablan de que esos dioses, los Nommo, con aspecto de hombre, pez o de reptil, bajaron y dieron ese conocimiento. Es la primordial fuente la que nos habla de que, si esa hipótesis es real, es la más exacta al principio y luego se deformaría. Por eso creo importante decir que en esta temática los dioses sumerios eran reales y luego se convirtieron en metáfora, en energía, en los elementos de la naturaleza. Esto me hace pensar mucho sobre otras cuestiones. Siempre nos venden una historia como si fuera A o B, blanco o negro. ¿Esto pasó o no pasó? ¿Esto es así o no es así? Nos venden dualismos, pero no es verdad. Pueden ser las dos cosas a la vez, o parte de las dos cosas, o una escala de grises. Ni blanco ni negro, pues gris, porque pueden ser las dos cosas. En este caso, fueron extraterrestres y fueron metáforas también. Las dos cosas. Bueno, claro, siempre mi opinión personal. Yo no soy ni arqueólogo, ni egiptólogo, ni antropólogo para poder tener más piezas. Pero es que aunque lo fuera, no se podría asegurar algo al 100%. Aun teniendo pruebas de que no es así, tampoco se puede asegurar. Por lo mismo que os estoy diciendo, por los dualismos. Nos falta mucho para comprender cualquier cosa. Y más en este mecanismo social que nos vende una cosa cuando luego es otra. En fin, vamos a acabar aquí. Ya hemos presentado varios puntos clave y misterios sobre reflexiones de la antigüedad, simplemente con el objetivo de que vosotros penséis, de que no os vendan la moto, de que pueden ser muchas cosas a la vez. Acordaos, escala de grises, en todos los temas. En fin, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.